Bueno, os vamos a enseñar aquí un manual de cómo cambiar unas pinzas de freno en un Dualtron, ¿vale? En este caso es un Limit. Las pinzas originales son estas. Yo ya he cambiado una, ¿vale? Estas serían las pinzas originales. Y estas son las que le vamos a poner. Las podéis conseguir por internet, bastante baratas. En este caso a mí me han costado la pareja pues unos menos de 35 euros. Estas pinzas son hidráulicas, llevan aceite aquí dentro, con lo cual la frenada pues seguramente que más de un 50% de efectividad vais a ganar. Vais a ver que es como la noche al día. Es una forma bastante sencilla de cambiar los frenos. También se pueden montar sistemas de frenos que todas las manetas son hidráulicas, con conductos hidráulicos hasta la pinza de freno. Lógicamente son mejores, pero también muchísimo más caras. Yo creo que este sistema para lo que es más que aceptable, ¿vale? Así que os voy a mostrar ahora cómo vamos a ir haciendo para cambiar. Bueno, lo primero que vamos a hacer, yo os voy a mostrar un ejemplo en la parte trasera. En la parte delantera es un poco más sencilla porque no tenemos el guardabarros. En este caso lo primero que vamos a hacer es desmontar el cable, ¿vale? Lo vamos a quitar, lo vamos a aflojar de aquí, vamos a quitar el protector de la punta, ¿vale? También para luego aprovecharlo. Vamos a sacar el cable, vamos a desmontar el guardabarros. Luego al guardabarros tendremos que hacerle algún corte también para que nos entre la nueva pinza, porque es un poco más grande. Y vamos a quitar la pinza, vamos a desmontar la pinza vieja de estos dos tornillos, de este de aquí y de este de aquí. Los de abajo, estos los vamos a dejar, los vamos a mantener, porque el soporte, aunque la pinza nueva nos trae soportes nuevos, estos son válidos, no hace falta cambiarlos, ¿vale? Así que vamos a ir desmontando, como os digo, la pinza de estos dos. Vamos a soltar el cable y vamos a quitar los 4 tornillos del guardabarros para desmontarlo. Bueno, hemos desmontado la pinza vieja. El problema que nos podemos encontrar en la pinza nueva es el siguiente. Al colocar la pinza, cuando le ponemos los tornillos, vamos a ver que los tornillos del motor, estos de aquí del motor, esta parte del motor, nos va a rozar en la nueva pinza. ¿Veis el roce? Vale. Una pinza de freno de este tipo lleva dos pistones que presionan, uno la pastilla de un lado y otro la pastilla de otro. Si vosotros os fijáis aquí dentro, vais a ver que al presionar yo la pinza, ¿ves? Las dos pastillas se están moviendo. Se está moviendo esta pastilla y se está moviendo esta. Si nosotros tiramos totalmente la pinza hacia aquel lado intentando poner los tornillos, lo que vamos a hacer es que este pistón no nos va a trabajar, le vamos a quitar el recorrido de trabajo. Solamente nos va a trabajar con este, con lo cual estamos perdiendo efectividad en la frenada. Para que lo entendáis, el disco tiene que trabajar en el centro de la pinza, justo donde yo coloco el destornillador. Esta es su posición, aquí es donde tenemos que tener el disco de freno. Si lo tenemos aquí o lo tenemos aquí, no nos va a trabajar bien la pinza, con lo cual estamos perdiendo eficacia en la frenada, ¿vale? Como os digo. ¿Cómo voy a solucionar yo esto? Yo quiero que el disco trabaje justo donde está ahora mismo, pero me roza, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Vamos a hacer un apaño que consiste en meter entre el disco y el motor, en cada uno de los tornillos que nos sujetan el disco, vamos a meter unas arandelas. A ver, vamos a meter unas arandelas de este tipo. Son arandelas de 5 de diámetro, una arandela plana de 5. Es importante que todas las arandelas que utilicemos sean del mismo grosor. No podemos usar arandelas de diferente grosor, porque si no el disco va a tener una desviación, ¿vale? A ver si yo os lo puedo mostrar, ¿vale? El disco siempre puede tener una desviación. No sé si se aprecia, va bastante bien. En los discos delanteros están normalmente más deformados porque se frena más fuerte con el disco delantero. Entonces sí es normal que os encontréis que el disco delantero esté un poco más desviado. Cuando vosotros lo giráis, el disco intente mover. Hay que intentar
que una vez puestas las arandelas nos quede lo más recto posible el disco, que gire lo más recto posible, que no nos haga oscilación. Si nos hace oscilación, tendremos que jugar con alguna arandela, probando con otra, intentando corregirla, donde nos mueva, ¿vale? Donde se nos haya desplazado. Creo que lo entendéis. Vamos ahora en la siguiente toma a ver cómo aflojamos los tornillos que sujetan el disco, ¿vale? Vamos a ver cómo los aflojamos. Bueno, en el disco tenemos 6 tornillos, ¿vale? Yo he sacado un poco el cable de aquí, del canal donde va metido el cable del motor, para tener espacio, porque voy a aflojar por aquí abajo, que es donde más espacio hay para sacar el tornillo. No tenemos que sacar el motor, ni la rueda, ni nada. En la parte delantera usamos el espacio que tenemos para meter el eje de la rueda, y por ahí nos van a salir los tornillos sin tener que desmontar nada más. Lo primero que vamos a hacer es coger la llave que sirva. Para esto siempre utilizamos sus llaves, ¿sabes? Las puntas. En este caso es una Allen de 4. Metemos bien recto y vamos a dar unos golpes a cada uno de los tornillos. Esto es para que nos afloje de una forma más fácil, porque si no, lo más fácil es que la cabeza del tornillo la paséis, la redondeéis, con lo cual no vais a poder sacarlo. Vais a ver qué fácil salen. Y luego, importante, daremos fijador de tornillos cuando los montemos, ¿vale? Primero los vamos a montar sin fijador, para poder poner o quitar si es necesario, para corregir la desviación del disco. Y luego, una vez ya que tenemos seguro que el disco gira bien, ¿vale? Que no nos roza, que no tiene oscilación, lo que vamos a hacer ya es sacar uno por uno y darle fijatornillos, volverlo a poner y luego ya reapretaremos todo, ¿vale? Vamos a ver cómo salen. Vamos a quitar el prolongador, porque siempre es mejor, hacemos mejor la fuerza sin el prolongador, ¿vale? ¿Vale? Fijaros que simplemente sujetando con la mano la rueda, ya 2, 3, 4, 5 y 6. No os podéis imaginar los golpes que se le dan a vuestros coches cuando vais a un taller. Si lo imaginarais, no lo llevabais. ¿Qué es lo que hago yo? No llevarlo. Vale, fijaros que estoy sacando como una vuelta nada más, ¿vale? Estoy sacando una vuelta, no estoy quitando los tornillos, porque voy a trabajar mucho mejor sin quitarlos, para que no se me caiga, ¿vale? El disco ya está flojo. Ahora lo que voy a hacer es sacar este, por ejemplo, este primero, ¿vale? Lo saco. Estos tornillos ya llevan fijador de tornillos, pero luego les vamos a dar fijador cuando los montemos. Y ahora vamos a ver cómo colocamos las arandelas. Bueno, vamos a colocar las arandelas, como os digo, detrás de los tornillos, entre el disco y el motor. ¿Cómo lo hago? Bueno, puede costar un poco, no sé si lo vais a ver bien en el vídeo, pero básicamente me voy a ayudar, la voy a colocar detrás, me voy a ayudar un poco presionando el disco para que no se me escape. Y voy a ir metiendo la arandela. Esto quizás es lo que más tiempo os lleve. Un poco de maña. La primera cuesta un poco más, y cuando lleváis 100 años haciéndolo ya no hace falta ni destornillador. Vale, ya está la arandela colocada detrás. Por eso no he quitado el resto de tornillos, si os fijáis, ¿vale? Ahora metemos este tornillo. Siempre que metemos los tornillos, esto va roscado sobre aluminio, con lo cual no hay que forzarlo. Siempre metemos el tornillo recto, ¿vale? Que no se pase de rosca, tiene que entrar suave, no puede entrar duro, ¿vale? No lo voy a apretar tampoco, ¿vale? Lo voy a dejar un poco suelto para que me deje trabajar en los demás. Así lo que vamos a ir haciendo es poniendo las 6 arandelas. Bueno, una vez colocadas las arandelas, si os fijáis, ahí detrás se ven cada una de ellas, en cada uno de los tornillos. Las arandelas tienen que ser todas iguales, ¿eh? Voy a hacer una prueba. Yo voy a colocar el destornillador muy cerca del disco y voy a girar el disco. Si os fijáis,
no hay mucha oscilación. O sea, el disco no noto que vaya haciendo una oscilación. Si la oscilación fuese muy grande, tenemos que mirar, por ejemplo, en qué parte nos roza el disco en el destornillador, marcar ese tornillo. Por ejemplo, imaginaros que en esta parte a mí me roza el disco. Yo busco el tornillo, en este caso sería este, lo marco, y si me roza es porque la arandela es más gruesa que las demás, con lo cual cambiaría esa arandela por otra, intentando eliminar esa oscilación. De lo que se trata es de que quede el mínimo de oscilación. No importa nada que quede un poquito, digamos, yo sé, medio milímetro. Eso es insignificante. En el disco delantero es posible que sí os quede más, porque el disco delantero trabaja bastante más y es posible que esté más deformado, ¿vale? Son discos muy finos, se deforman muy fácilmente. Si hacemos frenadas bruscas, esto se deforma muy fácilmente. Entonces, la clave está en que poniéndole las arandelas, el disco nos gire lo más redondo posible, ¿vale? Sin tener oscilación, ¿vale? Sin que tenga oscilación, porque luego eso nos va a hacer que a la hora de ajustar la tensión del cable de freno y las pastillas, pues no nos deje ajustar todo lo que sería necesario, ¿vale? Así que ahora yo, una vez que he visto que el disco gira bastante bien, todavía no he dado el fijatornillos a los tornillos. Yo los tornillos los tengo apretados un poco, pero no le he dado el fijador de tornillos, ¿vale? Para que no se aflojen. Eso lo vamos a hacer lo último, por si hubiera que quitar alguno. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la pinza, ¿vale? Bueno, cuando vamos a colocar la pinza, fijaros que de aquí nos apoya muy bien, está totalmente plano, pero aquí nos queda holgura, ¿vale? No está plano. Si ponemos lo rojo del destornillador por detrás, vais a ver a lo mejor que se ve ahí hueco, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? Tener en cuenta que la pinza nos está apoyando de aquí. Aquí. Nos está rozando. Entonces, si apretamos, podemos dar lugar a deformar la pinza o a romperla, que se nos parta al apretar porque no está apoyando. Eso yo lo voy a solucionar colocando una arandela de 6 debajo, ahí, y ya podemos apretar el tornillo bien, que no tendremos problemas de que se dañe la pinza por eso, ¿vale? Es importante que os fijéis en estos detalles porque puede dar lugar a que se parta por aquí la pinza, ¿vale? Al apretar. Bueno, antes de apretar la pinza, antes de apretar los dos tornillos que sujetan la pinza, estos dos, nos vamos a fijar, porque aquí podemos colocar la pinza y moverla hacia adentro o hacia afuera. Lo que vamos a intentar es, frenando, vamos a soltar y vamos a ver cómo nos queda la pinza. La vamos a intentar colocar de forma que nos quede de una pastilla y de otra pastilla a la misma distancia al disco y la misma distancia en los lados, o sea, lo más recta posible con el disco, ¿vale? Lo más centrada posible, porque eso nos va a dar luego la posibilidad de ajustar. Cuando nosotros intentemos ajustar, las dos pinzas van a cerrar, con lo cual necesitamos tener esa separación de un lado y de otro igual para que podamos hacer el ajuste correcto luego, una vez que tensemos, ¿vale? Es importante, si hay que aflojar varias veces y corregir, lo haremos. Cuando estemos seguros de que está bien, ya apretaremos más fuerte para que ya no se nos mueva. Bueno, ya hemos montado la pinza, ya estamos seguros de que la regulación de la pinza está bien, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es ir aflojando tornillo por tornillo, lo vamos a sacar, ¿vale? Aflojo uno, lo saco, voy a darle un poco de fija tornillos, una gotita en la punta, no hace falta más, porque luego algún día tendremos que volverlo a quitar. No se trata de que la próxima vez no lo podamos quitar. Apretamos un poco y al siguiente sacamos. Lo vamos a hacer así en los 6. Una vez que hayamos dado a los 6 el fijatornillos y lo hayamos puesto, vamos a apretarlos. Bueno, ahora hemos dado el fijatornillos en los 6 tornillos. Lo que vamos a hacer es apretar. ¿Cómo apretamos? Apretamos suave, no hay que pasarlo. Esto es aluminio. Si pasamos mucho, si apretamos muy fuerte, vamos a romper el tornillo o pasar la rosca del aluminio. Tenemos un problema. Entonces, vamos a apretar el primero un poquito y vamos a apretar
el opuesto. ¿Vale? Lo vamos a ir haciendo así, en cruz, que se llama. O sea, uno, otro, 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 otro. ¿Vale? Los 6 tornillos. Bueno, ya nos hemos asegurado de que la pinza está colocada bien, está apretada, el disco con los fijatornillos. Metemos el cable, no se nos olvide el muelle. Este paso es fácil, que muchos lo habréis hecho en la bicicleta. De lo que se trata es de ajustar la tensión, ¿vale? del cable, ¿vale? Siempre, primero apretaremos un poco, probaremos y luego cuando ya estemos seguros apretaremos ya bien, ¿vale? Para que no se afloje. Acordaros luego también de colocar la punta esta que lleva aquí el cable, que siempre viene bien para que no se deshilache y se nos estropee, ¿vale? Es muy fácil de colocar, luego lo apretáis con un alicate y ya no se pierde. Bueno, ya hemos montado la pinza. Si usáis el guardabarros original, tendréis que recortar un poco para que entre, ¿vale? Para poder poner los tornillos del guardabarros tendréis que recortar un poco el plástico porque la pinza es más grande y le cuesta un poco más entrar. Yo aquí también, si os fijáis, he usado un soporte porque estos guardabarros oscilan lateralmente cuando hay baches y rozan en la rueda y suena un claqueteo en la parte trasera. Suele ser del guardabarros, ¿vale? Yo aquí he usado un pequeño soporte de aluminio que he aprovechado el tornillo de la pinza para sujetarlo y un tornillo pues, roscado al plástico para quitarle el movimiento. El tema de ajustar ya es probar un poco que no roce, ¿vale? Que cuando giremos no roce y que frene y al soltar siga sin rozar, ¿vale? Con el tiempo luego lógicamente pues tendremos que ajustar un poco más y ya lo iremos probando porque siempre necesitamos funcionar un poco para que el freno se ajuste. Importante también, yo aquí el ajuste que hago lo hago para usar el freno eléctrico porque me gusta usar el freno eléctrico en el patín. Entonces tener en cuenta que la primera parte de la frenada, el primer recorrido que yo hago cuando cojo la maneta de freno un poco, cuando yo cojo el primer recorrido de la maneta de freno, lo que estoy haciendo es no frenando con los frenos y haciendo que me frene el freno eléctrico, ¿vale? Eso es importante si queréis usar el freno eléctrico. Si desconectáis el freno eléctrico podéis ajustar más las pastillas, pero daros cuenta que estas pastillas frenan más que de sobra para el patín. Podemos aprovechar el funcionamiento del freno eléctrico en el primer recorrido. En los primeros milímetros del recorrido no nos frenará las pastillas y nos frenará el freno eléctrico, y a continuación de ese primer recorrido ya nos empezará a frenar lo que son los frenos, ¿vale? De las pastillas de freno, con lo cual podemos tener dos tipos de freno. Si lo ajustamos bien podemos usar esos dos tipos de freno. No tiene sentido ajustar mucho el freno para que nada más tocar ya nos empiece a frenar las pastillas cuando podemos utilizar el freno eléctrico, que además nos recarga la batería. En bajadas muy pronunciadas podéis probar los diferentes tipos de freno que hay, las diferentes posiciones del freno eléctrico, y vais a ver que prácticamente llega a lo mejor a 20 por hora y no pasa de ahí el patín, con lo cual vais tocando la maneta de freno, vais accionando el freno eléctrico, pero no vais usando los frenos, con lo cual no los recalentáis y no los desgastáis. Así que bueno, esto ya es un poco probar. Yo, como siempre digo, doy ideas, no intento que nadie lo haga como yo lo hago, pero bueno, tenéis una base para poder hacerlo si os animáis. Así que nada, venga, suerte.